tal? Como les había dicho, llegamos a algo muy interesante, que es la caracterización de espacio Sobolev con transformada de Fourier. ¿Va? Vamos a demostrarla. Teorema 11. El teorema 11 me dice que H1 de Rn son todas las funciones en L2 de Rn tales que 1 más xi al cuadrado a la 1/2 por la transformada de Fourier de U está en L2 de Rn. Esto es válido para toda U, y más bien le pongo y para toda U en H1 de Rn, la norma de U en H1 es la norma de 1 más xi al cuadrado a la 1/2 por la transformada de Fourier de U en L2 de Rn. Le ponen Rn. Ok, entonces ya les había mencionado un poco de esto. Esto es muy importante porque cuando nosotros definimos H1 tuvimos que hablar de derivada distribucional, ¿no? La motivación y todo esto, pero esta caracterización no dice nada de derivada distribucional, lo cual es sorprendente. Me está diciendo, con que tú sepas que este producto esté en L2, esta función ya tiene derivada distribucional. ¿Cómo ves? Ya tiene derivada distribucional. ¿Sale? Ahora, aunque yo le diga transformada de Fourier, ya saben que es la transformada de Fourier-Plancherel, porque en L2 definimos transformada de Fourier a través de un proceso de límite, que era la transformada de Fourier-Plancherel, pero se le acostumbra a decir transformada de Fourier. ¿Sí? Por lo mismo, porque es la extensión de la transformada de la clase de Schwartz a todo L2. ¿Sí? Como isomorfismo isométrico. ¿Va? Bueno, pues vamos a hacer la demostración. ¿Va? Entonces, si tenemos una función en H1, es decir, primero hacemos la contención de aquí para acá, entonces ya sabemos que U y cualquiera de sus derivadas débiles parcial de U respecto a xk está en L2 de Rn. Definición de H1. ¿Sí? Esto es para toda K mayor o igual a 1 menor o igual a n. ¿Va? Entonces, eso quiere decir que la transformada de Fourier-Plancherel, eventualmente nada más le voy a decir Fourier, la transformada de Fourier-Plancherel está bien definida, ¿no? ¿Sale? Entonces, también vamos a usar uno de los teoremas de aproximación. Recordemos que un teorema de aproximación dice que H1 de Rn es H01 de Rn. Esto quiere decir que cualquier función aquí se puede aproximar con funciones de prueba. Entonces existe una sucesión UM de funciones de prueba, ¿ok? Y de hecho también en la clase de Schwartz, porque las funciones de prueba están en la clase de Schwartz, tal que UM converge a U en L2 de Rn, ¿sale? Y además la parcial K de UM converge a la parcial K de U en L2 de Rn. ¿Sí? Nada más por la aproximación. ¿Sí? Bueno, como en particular esta sucesión de funciones de prueba pues está en la clase de Schwartz, entonces
se satisface que la transformada de Fourier de estas derivadas débiles, que son derivadas clásicas porque es infinito esto, es lo mismo que la parcial de la transformada respecto de xk. No, perdón, aquí que estoy poniendo. No, esto es igual a I por xi k por u transformada m respecto de xi. ¿Están de acuerdo? Lo único que estoy haciendo es decir, bueno, como UM está en la clase de Schwartz, se valen nuestras fórmulas de interacción de derivada con transformada. ¿Sale? Es lo único que estoy asegurando. ¿Va? ¿Sale? Es lo único que estamos... es lo único que estoy diciendo. ¿Sí? Fíjense que en particular esto también es I por xi k por la transformada de f en m respecto de xi. ¿Va? Ahora, como la transformada de Fourier-Plancherel es continua sobre L2 de Rn, pues entonces el límite cuando m tiende a infinito de f de um es f de u que está en L2 de Rn. Ajá. Y el límite cuando m tiende a infinito de la transformada de la derivada parcial de la um respecto de xk, pues es igual a f de la derivada parcial de u respecto de xk. Ahí no dije nada, ¿no? Es nada más la continuidad. ¿Sí? Okay. A lo que quiero ir es que se vale incluso nuestra fórmula de interacción para el caso en L2, porque nosotros probamos fórmulas de interacción para clase de Schwartz y distribución temperada. Es más, creo que a ustedes ni les hablé de distribución temperada. No, estoy aquí confundiendo parciales 2 con ustedes. No, pero se puede probar para distribuciones temperadas. En sí nosotros no probamos esto. Entonces necesitamos probarla para L2. ¿Ok? Entonces, esto en particular quiere decir, fíjense, eso quiere decir que esto converge a esto, eso quiere decir que esto converge a esto. Ajá. Y esto, por lo tanto, converge a f de u. Este u pico m converge a f de u por la continuidad de la transformada. ¿Sí? ¿Va? Sí. Y podemos, entonces, extraer una subsucesión UMJ contenida en un FM tal que F de UMJ, ¿ok?, de xi converja a F de U de xi, ajá, y F de la parcial K de U MJ de xi converja puntualmente a F de la parcial K de U de xi para casi toda xi. En Rn,
¿Ok? Eso ya lo saben, es el corolario de la completez del EP. Ahora, ¿cómo aseguran que es para la misma XY? Porque son distintas subsucesiones. Ah, pues apliquen primero el argumento a este y después a esta subsucesión le aplican el argumento. Entonces, en sí es redefiniendo las subsucesiones. Ajá. No es que sea la misma subsucesión, no es que sea la misma, no es que sean los mismos puntos XY para ambas, sino que más bien primero extrajeron una subsucesión, luego a esa subsucesión, por las propiedades anteriores, le extraen otra, y esa es la que definimos como UMJ, y ahí por eso es que el XY es el mismo para ambas. ¿Ah? Bueno, ¿y eso de qué me ayuda? Bueno, es que tengo entonces convergencia puntual. Que fíjense, yo sé que esto converge a esto, ok, sí, y yo sé que esto es igual a esto de acá. Ajá. ¿Va? Y yo sé que la convergencia de esta es igual a f de u. ¿Ok? De entrada. ¿Sí? M f de u sí. ¿Ok? Es decir, por lo tanto, f de la parcial de u respecto de xk de xy es igual a i por xk por fu de xy para casi todo punto xy en Rn. ¿Sí? Ok, a ver, otra vez. El límite de esto en L2 es esto. Pero es un límite en L2. Bueno, entonces yo puedo extraer una subsucesión, que es esta, que converge puntualmente. Entonces yo tengo que esto se vale puntualmente en casi todo xy. Bueno, luego esta de aquí, esta tiene la misma propiedad, converge puntualmente para casi todo xy. Nada más que f de u, nada más que de entrada esto de aquí es todo esto de acá, y por la convergencia puntual de acá obtengo la convergencia de esto, es decir, que se vale esta identidad puntualmente en casi todo Rn. Ajá, puntualmente. ¿Sí? ¿Okay? Eso es lo que quiero, ¿no? Necesito que esto se satisfaga puntualmente. Ahora, cada uno de estos está en L2. Entonces está bien definida mi fórmula. Bueno, eso quiere decir que entonces xk por la transformada de Fourier de u, esto está en L2. ¿Están de acuerdo? ¿Ok? Esto es para todo k mayor o igual a 1 menor o igual a n. ¿Por qué? Porque otra vez esto, su límite está acá. Ajá. Está en L2. ¿Va? Es un límite en L2 y puntual en casi todo punto. ¿Sí? Está en L2, y eso qué quiere decir, que entonces la integral en Rn de xk al cuadrado de f de 1 al cuadrado de xy es menor que infinito para todo k mayor o igual a 1 menor o igual a n. Pero eso quiere decir que entonces la integral en Rn de 1 más xy al cuadrado, sumando sobre xy y sumándole la integral de f de u al cuadrado, esto
por f de u al cuadrado respecto de xi es finito. ¿Por qué? Porque f de u por sí solita también está en L2, ¿no? Ahí está. Esta es la condición que queríamos. Es decir, esto me está diciendo que por lo tanto 1 más xi al cuadrado a la 1 medio por f de u está en L2 de Rn. ¿Sale? ¿Ok? Permítanme un momento aquí. Ok. ¿Sale? Entonces, primero establecí mi fórmula. ¿Ok? La establecí puntualmente. ¿Sale? ¿Ok? Como por la convergencia en L2 tengo esto al mismo tiempo, y eso me da lo que quería. Vamos a hacer el regreso. La dificultad, digamos, entre comillas, del regreso, ¿cuál es? Que ahora hay que suponer que se satisface esto y de aquí extraer la información de la existencia de la derivada débil, ¿no? Entonces ahora hay que extraer la información de la existencia de la derivada débil, nada más de esta relación que es puramente integral. Es algo más práctico, ¿no? Bueno, ¿cómo le vamos a hacer? Por otro lado, supongamos que u es una función en L2 de Rn. ¿Ok? Vamos a suponer eso. ¿Va? Es una función en L2, pero que satisface que xi k, por su transformada de Fourier, está en L2 también de Rn. ¿Ok? Para todo k mayor o igual a 1, menor o igual a n. ¿Sí? Es lo mismo, estas dos afirmaciones son lo mismo que esto, ¿no? Son exactamente lo mismo que esto. ¿Ok? ¿Ok? Bien, definimos entonces nuestro candidato a derivada débil. ¿Quién será? ¿Quién creen que será? Pues miren, ya habíamos dicho, la transformada de Fourier cambia operaciones infinitesimales por algebraicas. En particular, la derivada cambia por un producto por un polinomio. Aquí está. Ajá. Aquí está. ¿Sí? Entonces, es lo que me está diciendo. Esto, aquí está escondida la información de la existencia de la derivada débil. Aquí está. Nada más que estamos en variables de Fourier. Ajá. Entonces, vamos a definir la función b, bk, ¿ok? Que va a ser i por xi k por la transformada de Fourier de u, y vamos a definir su transformada inversa, ¿ok? Y esto es nuestro candidato a derivada débil, ¿sí o no? Porque fíjense, si yo saco la transformada inversa de esto, me queda la derivada de u. Entonces, esto debe satisfacer la definición de derivada débil. Ajá. Entonces, lo que hay que demostrar... que va. Oh, se rompió todo mi gis. Quedó bueno. Lo que hay que demostrar es que bk es efectivamente la derivada débil respecto de xk. ¿Sale? Eso es lo que hay que hacer. Mucho ojo, aquí es uno de estos casos donde hay que usar la definición de derivada débil compleja. Ya les había dicho, nosotros trabajamos con función real a menos que les diga lo contrario. Esta caracterización de espacio de Sobolev con transfer de Fourier sí está involucrando funciones complejas, porque la transformada de Fourier, ya saben, es una función de valores complejos independientemente si la función original lo es o no. Ajá.
Entonces tenemos que adecuar nuestra definición de derivada débil. ¿Sí? Ya se los había dicho, de hecho se las di. Les di la definición compleja también. Nada más que hasta ahorita he usado pura real. Sea phi una función de prueba, ¿no? Entonces vas a verificar que algo es derivada débil, pues en parejas, ¿no? Entonces por Parseval, espero que no se les haya olvidado, por Parseval tenemos que la integral en Rn de u barra por la parcial de phi respecto de xk de x es igual a la integral en Rn de u pico barra de la parcial de phi respecto de xk transformada respecto de xi, ¿vale? Y esto es igual a la integral en Rn de u pico transformada de i por xk por phi transformada respecto de xi. ¿Sale? ¿Por qué? Porque esta función es una función de prueba, está en la clase de Schwartz y sí se valen mis fórmulas de interacción de derivada con transformada. Se la apliqué aquí entonces. ¿Va? Bueno, pero esto es igual a menos la integral en Rn de u pico i por xk, todo esto conjugado por phi transformada respecto de xi. Nada más hice ahí un jueguillo, ¿no? Porque extendí el conjugado hasta acá y saqué el menos acá, ¿no? Porque el conjugado de i es menos i, ¿no? Bueno, pero acá abajo me cabe todo bien. Pero esto de aquí, ¿quién es? Es esta. Nada más que aquí le puse f. Ya saben que el símbolo pico y f son lo mismo. Pero esto es igual entonces a menos la integral en Rn de bk pico, ¿ok? Conjugada por phi transformada respecto de xi. Esto es igual, aplicamos otra vez Parseval, y esto es menos la integral en Rn de bk conjugada por phi respecto de x. Y esta es la definición de derivada de con el conjugado porque es complejo, nada más. Ok, ahí está, ¿sale? Eso me dice que efectivamente, por lo tanto, la parcial de u respecto de xk es bk, y eso está en L2 de Rn, ¿va? Eso quiere decir que entonces la u está en H1, ¿no? Ya sabíamos que u estaba en L2, tiene derivada débil en L2, pues está en H1, ¿va? Y además, por el teorema de Plancherel, acuérdense que Plancherel me decía que la transformada, o sea, era el teorema de extensión, en particular me decía que la transformada era un isomorfismo isométrico, era un operador unitario, ¿no? Tenemos que la norma de u al cuadrado en H1 de Rn, por definición es la integral sobre Rn de u de x al cuadrado más la suma de k igual a 1 hasta n de la parcial de u respecto de xk de x al cuadrado de x, ¿no? Es definición de la norma de u en H1, pero Plancherel dice esto es la integral en Rn de f de u al cuadrado. Acuérdense, es un isomorfismo, es un operador unitario. La norma de u en L2 es la norma de u de la transformada de u en L2, más la suma de k igual a 1 hasta n de la transformada al cuadrado respecto de xi. Apliqué el mismo resultado, Plancherel. Bueno, pero ya tengo mi fórmula
de interacción acá. Entonces esto es lo mismo que por cada una de estas sale un I por Xica. El I se va porque está en módulo y me queda Xica al cuadrado. Sumado me sale la norma de Xi. Entonces me queda la integral en Rn 1 más Xi aquí al cuadrado por F de U de Xi al cuadrado respecto de Xi. Y esto es exactamente lo que quería. Esto es la norma de 1 más Xi al cuadrado a la 1 medio por la transformada de Fourier de U al cuadrado en L2 en Rn. Ahí está. Esa es mi nueva norma. Es la misma norma, nada más que en la variable de Fourier. ¿Ok? Acabamos. Qué interesante. Podemos caracterizar espacios de Sobolev sin hablar de derivada débil. Claro, la información de la derivada débil está ahí escondida. Pero es suficiente verificar con que esto sea finito para saber que está en H1. Es suficiente. ¿Ah? ¿Va? ¿Ok? ¿Se pueden caracterizar espacios de Sobolev, los HK, de la misma manera? Sí. Voy a enunciar el teorema la siguiente clase, porque ahorita ya se me acabó el tiempo aquí. De hecho, caray, no sé cómo va la cámara. ¿Sale? Entonces, ¿podemos caracterizar estos espacios? Sí, igualito, nada más que en lugar de esto a la 1 medio, a la K medios. Igualito. No, la prueba es la misma. ¿Y qué creen? Que esto da pie a la existencia de nuevos espacios. Porque uno podría decir, bueno, ¿y qué tal que yo defino el espacio HS y en lugar de a la KS o a la 1 medio le pongo, a la K medios le pongo S medios, y S es algún real? Pues eso también es un espacio Sobolev. Son los famosos espacios de Sobolev fraccionarios. Ajá. También son espacios de Hilbert. También lo son. Voy a hablar más de esto en la siguiente clase. ¿Y qué creen? ¿Qué tal que le ponen aquí un -1? Pues esto también es un espacio de Hilbert. Y los espacios de Sobolev con exponente negativo tienen una relación muy fuerte a los espacios de Sobolev con exponente positivo y entero. Y la vamos a ver. ¿Ok? Bien, aquí le dejamos. Gracias.